Soy Mario Ardón de Honduras y quisiera compartir algunas experiencias de unos 30 o más años de acompañamiento en desarrollo territorial en diferentes temáticas y también evolucionando de acuerdo a las condiciones que se van presentando en la realidad real y real. Y es lo que quisiera compartir ahorita. He preparado una serie de imágenes donde puedo ir viendo hasta cómo hemos ido así adaptando métodos y situaciones aún en tiempos de pandemia. Entonces yo creo que mejor voy a ir compartiendo la pantalla de una sola vez para que podamos estar en sintonía con algunas cosas que voy a decir, pues casi es como un intento de un ensayo fotográfico del trabajo que hemos venido realizando. Nosotros somos un país que tiene una riqueza humana, tanto por lo indígena, por lo afroamericano, pero también por la herencia mestiza y por las migraciones más recientes del siglo XX de diferentes países del mundo que se fueron radicando en Honduras y formando comunidades culturales diferenciadas. Entonces, somos un país como multidiverso, podríamos decir, y también a nivel climático, nosotros a veces en 20, 30 kilómetros podemos tener 3 o 4, 5 y hasta 6 climas diferentes, debido a que es una topografía muy irregular. Que juega con valles, pero principalmente el 84% del territorio es laderas. Entonces, esas laderas a diferentes alturas permiten diferentes condiciones y es lo que nos pone en el mundo como en un país con ciertas ventajas que de repente, debido a las condiciones de mala gobernanza, no hemos podido aprovechar como país a lo largo de la historia, pero somos un país con dos costas en el Atlántico y en el Pacífico, dos costas muy amplias, con buenas posiciones naturales y con unas condiciones históricas y ambientales que valen la pena para un futuro del país. Entonces, por ahí es donde yo he tratado de ir haciendo siempre que he podido y trabajando desde diferentes perspectivas, lo que yo llamo un abordaje multidimensional en el que nosotros tenemos que ver desde ese abordaje dimensional como con 6 parámetros, que uno es el tiempo en el pasado, el tiempo en el presente y el tiempo frente al futuro. Entonces, cómo abordamos cada iniciativa, cada unidad de estudio, cada cosa que acompañamos desde una visión así, y luego una visión, toda iniciativa tiene una visión espacial. Se tiene que erradicar algún lugar, desde un individuo hasta un país, hasta una organización, una institución, puede ser sujeto de hacer un análisis espacial de su presencia y luego de la diversidad de actoras y actores que intervienen en esa iniciativa, en esa unidad de estudio, y luego la diversidad de temáticas que contiene. Pero luego, viendo esto, lo que llamaría Edgar Morin, los haces de análisis, los haces o los bucles reactivos, como podríamos ver acá, yo he tratado de aplicar a esas 4 visiones expuestas anteriormente lo que yo llamo una visión de equidad en sentido amplio, porque para mí es tan cruel dejar por fuera a una dama como dejar de fuera a un anciano, a un indígena, a un obrero, e incluso me he encontrado en situaciones de personas con alto poder económico, o mujeres en este caso, que van a una asociación de mujeres y les dicen que ellas no pueden ser un sujeto de apoyo ahí porque ellas tienen dinero para defenderse. Este es el caso, por ejemplo, de una señora que estaba siendo acosada por una corporación municipal y entonces ella dice, bueno, yo tengo dinero, pero sí tengo necesidad de que la sociedad me respalde frente a una amenaza. Entonces, como que por ahí también, como vemos ese abordaje en sentido amplio, que como seres humanos no debemos negar a nadie que lo necesite. Entonces, por ahí es donde yo hablo de esa equidad en sentido amplio, que no excluya a nadie. Y una visión de interculturalidad.
Ahora en nuestros países nos podemos dar, a veces se corre el riesgo de decir interculturalidad, solo la relación entre culturas, pero aún dentro de una misma cultura podemos tener relaciones de interculturalidad. Por ejemplo, en nuestras familias campesinas o indígenas podemos tener ancianos indígenas o campesinos analfabetos que tienen un nieto que ya es doctor o bisnieto que es doctor al más alto nivel académico, y donde la sabiduría de estos saberes, donde hay una continuidad entre el saber tradicional y el saber académico, es lo que nos ayuda a tener un espacio frente a una relectura del futuro verdaderamente desde una perspectiva multidimensional. Entonces yo trato de aplicar esta visión que gráficamente la presento así en el análisis de casi cualquier situación que me toca abordar en el trabajo de campo. Entonces, por ahí es que yo he ido, a lo largo de los años, he ido logrando desarrollar una visión que tiene que ver precisamente con cómo definimos la unidad de estudio, desde la persona hasta unidades más complejas y territorialmente más amplias, teniendo en cuenta lo que se ha llamado las esencias del existir humano. O sea, que los seres humanos pensamos. Los seres humanos hacemos, pero la verdadera dimensión del ser humano la da el sentir. Y ahí es donde yo tengo algún reclamo contra las instituciones académicas, la institucionalidad pública, las instancias de comunicación y de divulgación del conocimiento, que en nombre de la objetividad ponemos para un lado los sentimientos. Y yo creo que ahí es tan válido tener qué siente, qué dice, qué expresa un niño, un anciano, un indígena, una dama o todo. Entonces, ¿cómo en ese sentir sí logramos hacer lo que expresar la verdadera dimensión del ser humano integral, que podríamos decir? Entonces yo he ido tratando de hacer este trabajo, construyendo este trabajo junto a la gente, junto a profesionales y también junto a pobladores, de ir viendo cómo partiendo de lo propio logramos asumir este triángulo donde la dimensión ambiental va en un sitio privilegiado, no porque sea más o menos, pero sí es porque lleva a un sitio privilegiado, luego lo social y luego lo económico como parte de un análisis de esa unidad de estudio que definimos. Entonces, para eso yo he ido identificando, porque a veces cuando yo comenzaba a trabajar, nos vendían una guía de 70 instrumentos participativos, 200 instrumentos participativos, pero yo me fijaba que cuando estaban en manos de un profesional recién egresado, por ejemplo, no hallaba qué hacer con esa caja de herramientas inmensa. Entonces yo lo que fui haciendo poco a poco fue ir haciendo como familias de instrumentos para abordar la historia de la unidad de estudio, para abordar la geografía del espacio, para abordar el entorno natural en que se encuentra la unidad de estudio, para abordarlo el enfoque social y desde el punto de vista económico. Entonces eso me permitía hacer como una lectura interdisciplinaria de las realidades en que me ha tocado venirme enfrentando. Pero además de esto, yo lo que quisiera decir es que hay otro juego de instrumentos que yo le llamo una familia de instrumentos de análisis de contexto, de los cuales voy a compartir algún ejemplo más adelante. Pero aquí yo quisiera poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo tengo una reunión así presencial, un médico me dice: yo como médico no me siento incluido en esa visión interdisciplinaria que tú nos estás proponiendo. Entonces yo le digo: ¿a ti como médico te interesa la historia de la salud y la enfermedad en el territorio donde trabajas? Sí. ¿Te interesa geográficamente cómo están las posibilidades a favor y en contra? Sí. Ambientalmente, cómo esa naturaleza, ese entorno tiene que ver con la salud y la enfermedad, ¿te interesa? Sí. ¿Te interesa socialmente tus pacientes? ¿Y te interesa económicamente la situación de tus pacientes? Sí. Cuando me dice que sí a las 5, le digo: estás incluido. Entonces, como que esta visión es casi desde cualquier profesión empresarial, poblador, profesional, que nos permite tener en cuenta esa visión de tratar de ver las cosas y analizar las cosas y las unidades de estudio desde diferentes puntos de vista. Entonces, por ahí es donde yo he ido tratando de hacer esta construcción
que si bien es cierto, se mira compleja, pero se va construyendo junto a la gente va viviendo este tipo de procesos, va desarrollando esto hasta llegar a construir un esquema que se ve complejo, pero que ya lo hicimos, ya lo vivimos. Eso me pasa también con muchos instrumentos. Si yo le explico a la gente en qué consiste el instrumento con todos los detalles, me dicen que es difícil. Si cuando lo terminamos de elaborar me dice, y claro, qué difícil fue, pero ya está hecho y ya aprendieron no solamente el contenido que surge, sino también el proceso. Entonces, a mí lo que trato de hacer yo es tratar de hacerme como un agente que acompaña la construcción de conocimiento. Yo no saco conocimiento, sino que ayudo a construir, a analizar conocimiento, de tal manera que al final de los ejercicios, el conocimiento generado, tanto en método como en contenido, no es un producto del investigador, sino es un producto del grupo social que está ahí presente. Entonces, por ahí es que he tratado de ir aprendiendo a no desesperarme, a aceptar los tiempos caídos, que la gente dice no, que no quiere, que no puede. No, es un asunto de esperar y contar con el método. El método es el que nos ayuda a tener la serenidad en la construcción de este tipo de conocimiento. Y entonces yo lo que hago es llevar, a mí me dicen a veces, usted improvisa. No, yo ando una caja de herramientas. Entonces, por ahí es donde tenemos que estar atentos y no tenerle miedo a la realidad tal como se viene, porque esa es la realidad y lo único es, como decía, tener un buen menú de instrumentos, no inmenso, porque estos no son más de 16 instrumentos, en el que si yo al abordar la unidad de estudio aplico 5, tengo un nivel de profundidad, aplico 10, tengo otro nivel de profundidad, y si aplico los 16, tengo un nivel de profundidad más amplio que profundo, sin negar sin negar si hay necesidad de profundizar en lo que haya que profundizar, y también sin negar la incorporación o el análisis del conocimiento ya generado previo a estos abordajes del territorio. Entonces, no estamos desechando nada producido por una ciencia convencional que venga a aportar a estas realidades, pero también que sí viene a enriquecer junto a esa visión de lo real. Y entonces, vamos a ver cómo nosotros en ese análisis territorial, por ejemplo, en este país, por ejemplo, se dice de que los agricultores pobres de familia de agricultura campesina hacen monocultivo de granos básicos. Entonces les digo yo, no, la gente hace agricultura compleja, ¿verdad? Como podemos ver en esta esquina superior izquierda, aquí en este sistema podemos encontrar de 10 a 12 sistemas de manejo de la biodiversidad vegetal y animal y el conocimiento sostenible por más de 600 años, porque muchos de los sistemas que vemos acá son sistemas de lo que se llamaría la dehesa española. Nada más que aquí en América se aclimató y se desarrolló, se adaptó con los elementos locales. Entonces vemos de que sí hay, entonces yo lo que hago es tratar de hacer esa lectura y relectura de esos elementos junto a la gente, por ejemplo, fincas como esta que se convierten en lo que yo llamo fincas escuelas. ¿Y qué pasa? Un campesino, una familia campesina que realiza este tipo de manejo, sus hijos salen a estudiar fuera, van a vivir a la ciudad, pero nunca los abandonan, porque tienen un lugar de referencia, de conocimiento, de aprendizaje, de cariño, de recuerdos, de construcción conjunta que los hace volver, y los hace volver con orgullo, no con una subestimación. Entonces, por ahí es donde yo trato de ir viendo o cómo se utiliza, por ejemplo, aquí en la esquina inferior izquierda, este señor no le llega ni media pulgada de agua, pero el día que lo voy a visitar estaba haciendo como la séptima represa y va canalizando el agua de acuerdo a como lo permite el terreno y a lo que tiene. O por ejemplo, gente que podía ser excluida. Por ejemplo, este señor que te vemos acá solo tiene una parcela con pura piedra, pura roca lavada, pero después de año y medio se puede convertir en un vergel. Y no solo eso, ha generado conocimiento, ha generado aprecio de la familia sobre el espacio y ha incrementado en 30 o 50 veces el valor de un bien que tenía que casi no tenía el valor. Entonces, y a veces me dice, ¿de qué sirve si lo va a vender? Sí, lo va a vender, pero aprendió el método para reconstruir en otro lado.
con el mismo. O sea, veamos que el ser humano, esto de hacer este tipo de acompañamiento, no es solamente para hacer dinero, sino para crear un ser humano capaz de sobrevivir, de sobresalir saber aprovechar las oportunidades y los recursos a que tiene acceso. O gente como esta de saber sembrar los cultivos con una visión de corto, mediano y largo plazo, tratando de gestionar muy bien el agua y la humedad y la materia orgánica, y pasan de 10 quintales de maíz a 36 en 2, 3 años, o a crear sistemas ya no tan tradicionales de milpa con bananos, con yuca y con maíz, que se vuelven como más sostenibles aún frente a las condiciones climáticas. Y sobre todo sistemas tradicionales de gestión complejos como estos que vemos acá, o estos, por ejemplo, estamos viendo que en África y en todos los países de América Latina donde el agricultor hace este tipo de trabajo, ya se queja menos de rendimiento, se queja menos de fertilidad de suelo, se queja menos de sequía, se quejan menos de alimentación y se quejan menos del valor de la propiedad. Entonces, como que estamos ante una serie de respuestas que deberíamos ponerle más atención, que si bien son lentas en el tiempo, pero si se van haciendo cada día que no lo hacemos es un día perdido, entonces como que por ahí es donde vemos la posibilidad, o en lugares donde podemos encontrar el conocimiento, puede ponerle verdadero, pero quisiera decir, por ejemplo, esta gráfica que tengo aquí que dice el problema, es una enfermedad que se llama mustia hilachosa. Es un hongo, una enfermedad del suelo que en menos de 2 noches puede arruinar todo el cultivo. Pero nosotros en la Universidad de Cornell comenzamos a hacer experimentos en suelos infestados aquí a la derecha, donde poníamos casulla de arroz y sembrábamos el cultivo, y donde poníamos casulla de arroz como cobertura no se arruinaba el cultivo. Pero cuando andamos en el campo, si andamos atentos, vemos que la gente ya ha resuelto el problema. Entonces, por ejemplo, en la parte de abajo, esta gráfica que está más abajo, vemos cómo el cultivo de frijol está sembrado acá, donde la gente con el cultivo de maíz crea una alfombra sobre el terreno donde ya ha sembrado, y luego ya no tiene problemas, porque ¿qué pasa con esta enfermedad? Que cuando sembramos el cultivo en suelo limpio, cuando llueve, la lluvia salpica y daña el cultivo. En cambio, acá cuando llueve, la lluvia cae sobre la cobertura y entonces no crea problema. Entonces, aquí en estos territorios, yo creo que los que andamos en la investigación debemos ir preparados para aprender más que para enseñar. Entonces, por ahí es donde la gente cómo va creando este módulo que está aquí al centro, que se ve, es una diversidad enriquecida de un espacio que antes no era tan diverso, a cómo volverlo un espacio enriquecido. Entonces, cómo la misma gente va buscando salidas, va buscando nuevos arreglos a sus esfuerzos tradicionales. Y por ahí es donde yo trato que desde el primer encuentro con la gente de un territorio o de una etnia o cómo tratamos de hacer una relectura común, una relectura donde estamos preparados para esa diversidad de opiniones, de actores, de temáticas, para hacerlas expresas en una que confluyan al centro del salón, tratando de hacer esa relectura común, esa relectura que solo es posible si involucramos a los que de veras son protagonistas de su realidad en ese tipo de situaciones, y tratar de trabajar con la diversidad de actores. Por ejemplo, en esta reunión de aquí del número de la cuarta de la derecha, aquí tenía 12 actores diferenciados de un programa educativo en un territorio. Entonces, cómo esos 12 actores en ese momento pueden expresar sus expresiones individuales, pero que también se vuelven colectivas. Entonces, cómo tratamos de hacer esa relectura que jamás será la mía y que jamás será la de uno de ellos. Es una relectura colectiva. O tratar de aprovechar situaciones, por ejemplo, yo uso una sábana grande de papel manila que llaman acá, y pongo, por ejemplo, a los grupos de actores, de 5 actores, y les digo, dibújeme cómo anda el protagonismo social de su organización. Y anda tan bien que va para arriba. Pero luego cuando me tienen dibujada, solo dibujada con estrellitas y la línea, les digo, ¿y cómo andan los medios de vida? Para abajo. Entonces digo, ¿de qué sirve tanto protagonismo social si estamos dejando perder los medios de vida? O sea, crear gráficamente las condiciones para preguntar. Y no solo para preguntar, una vez que surge la respuesta, para construir, para ver qué es lo que hay que hacer
para entrarle a asumir esa realidad y a buscarle salida, donde también la salida local es válida, pero también la salida de la gente que anda acompañando también vale. O por ejemplo, este es un ejemplo en un territorio donde la gente me identificó todos los actores institucionales, organizativos que estaban en el territorio, luego me los clasificó en interés, de legitimidad y poder, y luego sacaron, por ejemplo, en un caso, hasta una policía de turismo, hasta el último actor que habían creado recientemente. Y entonces la persona que estuvo en este ejercicio, por ejemplo, tardó más de 40 minutos socializando la realidad de articulación social de su territorio. Y luego, en algún principio yo hablé de que yo trato de tener como unos instrumentos de contexto. Este es uno que yo le llamo EDPO, que es bastante común, pero que he ido adaptando donde el día de hoy, el pasado hacia la izquierda, el futuro hacia la derecha, lo positivo hacia arriba, lo negativo hacia abajo, y luego se analizan los resultados al lado izquierdo y se sacan conclusiones, se analizan los resultados al lado derecho y se sacan conclusiones. Y hay una cosa, que si tenemos énfasis en algún tema como género, dejamos que surja la información tal como la dan espontáneamente los grupos de trabajo, pero luego si sale el enfoque de género dentro de la parte espontánea, está bien, pero si no sale, ¿cómo le ponemos el énfasis al instrumento para lograr, y no es lo mismo, no es lo mismo lo que sale de género espontáneamente que lo que sale ya insistiendo en el tema. Puede ser otros temas a los que hay que hacer, pero yo creo que si tenemos como investigadores cierto énfasis, podemos darnos el lujo de recopilar la percepción y la actitud y los aportes desde lo espontáneo y luego bajo una énfasis que ponemos como investigadores externos. Entonces, esto me permite una cosa que yo he querido decir siempre, y es que me permite hacer consultas sin tener que ser yo quien elabore las preguntas, sino que solo crear esta condición espacial para que surja la información que tienen los informantes y las personas que han vivido su realidad, y luego sin que yo tener que preguntar 10 preguntas generadoras o 10 tópicos, sino lo que la misma gente va valorando, y esto yo lo puedo organizar de acuerdo al tiempo, al espacio, a los actores involucrados, a varias cosas. Aquí vemos una entrevista normal donde ya se va vaciando la información, el registro de lo que la gente va aportando, o del territorio, como vemos, yo puedo andar en 3 o más meses en este territorio, pero en una sesión de 2, 3, 4 horas yo puedo lograr hacer una caracterización más fiel. O por ejemplo, este campesino que cuenta en más de 40 minutos toda su gestión, aprovechando este simple mapa que guardamos, porque cada secuencia de acciones, cada ciclo va modificándose y podemos tener un historial que nos ayuda a ver. O por ejemplo, esto es lo último en lo que he estado trabajando, que es parcelas de cacao climáticamente inteligente, donde la gente va y sus familias pueden ir reconstruyendo espacios degradados por la ganadería, pero que todavía quedan conservados, y donde, por ejemplo, he visto ya el nacimiento de fuentes de agua dentro de parcelas de acuerdo al manejo en más de 3 años, donde se ve que van evolucionando y van haciendo nuevas parcelas. Y este campesino que está acá me está enseñando qué combinaciones de clones de cacao va a hacer en su celular, enviados por el Instituto Internacional del Cacao. Y también aquí hay proyectos, por ejemplo, de reforestación con convenios a 50 años. Entonces, vemos cómo podemos pensar en una visión local, pero también con una visión global, con productos como por ejemplo cacao, reforestación y manejo de una diversidad aprovechable local, regionalmente y familiarmente, donde se involucra la comunidad y los liderazgos, y cómo vamos construyendo el mapeo desde el mapeo hasta la maqueta comunitaria tridimensional, para ir ocupándola tanto para la comunicación al interior de la experiencia como fuera de la experiencia. Y acá, esto es lo que es muy común, por ejemplo, en Honduras y Centroamérica, los cabildos abiertos, donde convocan a la población del municipio para decirle cosas. Por ejemplo, este que está aquí abajo está haciéndoles una presentación con la pantalla a la izquierda.
en PowerPoint, donde nadie ve, nadie lee, y al final 5 tipos ubicados localmente se ponen a despotricar contra el alcalde que a pesar de la importancia de la reunión no estuvo ahí. Y de repente dice la secretaria municipal, ahora vamos a leer los acuerdos. Y les digo yo, ¿cuáles acuerdos? No, dices que durante las semanas anteriores, 2 semanas anteriores, los 10 más pensantes del municipio se reunieron para llegar a estos acuerdos. Entonces, ¿para qué hacer cabildos abiertos? Si es para ir a leerle la cartilla a la gente sin tomarle en cuenta, solo como un acto social. Entonces, en ese mismo cabildo abierto vengo yo y le doy mi libreta a un poblador y le digo, dibújeme su municipio acá. Y me hace lo naranja ahí, me dibuja el municipio. Cuando ya me lo tenía dibujado alrededor, le digo, divídamelo en tantas partes como pueda ser dividido. Zona baja, zona media, zona alta. Pero la zona alta me dice, dividámosla en 2. Porque la zona alta del lado derecho, la gente en 1920 consiguió títulos de propiedad de esas tierras. Y cuando, incluso una isla en otro municipio, y cuando tenía sus títulos de propiedad dijeron, queremos ser ciudadanos de Arandique, de este municipio. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el desarrollo funciona mejor. Aquí la empresa de electricidad cuando pasó tuvo que pagarle servidumbre, porque estaba pasando por un territorio considerado propio. En cambio, la otra parte es la más indígena, donde hay más alcoholismo, más deserción educativa, más conservación del bosque, pero más presión de los cafetaleros que llegan de fuera. En esta parte del centro es como la parte más estable, la más antigua, donde están ubicados todos los servicios, la economía más diversa. Y esta parte de esa zona baja es la más seca, aquí no hay jóvenes, pero hay buen nivel educativo porque los jóvenes se tienen que ir. Entonces, cuando yo veo esto, este tipo de detalles que la gente, que la población de un territorio ha ido organizando a lo largo de 50 o 200 años, este tipo de visión de relectura del territorio no está en los grandes informes, ni académicos ni de las organizaciones de desarrollo. Entonces, ¿cómo logramos? De ahí es cuando yo me he puesto a buscar cómo lograr hacer esta relectura junto a la gente y crear, por ejemplo, estos son varios municipios donde vemos que hay, por ejemplo, asentamientos morados de extrema pobreza en los territorios que se comparten entre un municipio y otro, asentamientos menos mal, asentamientos menos mal, y los celestes que son los que ya están en mejores condiciones, y los verdes que ya están en mejores condiciones, y los amarillos que están en buenas condiciones. Entonces, pero ¿qué pasa? Que esta relectura no es común hacerla, y yo creo que sí es parte de una relectura que debemos hacer sin negar las informaciones más estadísticas, más científicas, y en formas tan ilustradas como las puede hacer un poblador o 2 pobladores o 3 o 5 ejemplos de varios municipios donde se hace esto, y creando indicadores de esos territorios, de esas clasificaciones. Por ejemplo, ahora en pandemia era un municipio que no contaba con información, pero el que viene a vender verduras a mi colonia es especialista y originario del municipio que me hacía falta, y lo entrevisté y fue interesante porque un comerciante hace una relectura de su propio municipio. Y luego tenemos estos 4 municipios más donde he estado haciendo esto ahora en tiempos de pandemia, dentro de una microcuenca donde tenemos enfoques de pobreza fuertes como este rojo que está acá, luego el rosado, menos rosado, el menos rosado, y luego los celestes que ya son hasta el azul, que son como los mejores niveles de bienestar. Entonces, yo, por ejemplo, cuando tengo a gente de políticos, empresarios, gente que es de este territorio, yo no les explico su territorio. Les digo que me ayuden a explicar esta realidad, esta propuesta ilustrada. Entonces logramos construir información, no solo la que el investigador dice, sino la relectura de los demás. Esto se puede hacer a nivel de país, esa diversidad, tratando de ver el país completo. Y luego tratamos de prepararnos de tal manera de que cuando invitamos a un grupo de pobladores de un territorio se sienta que está la mesa servida y que estamos listos para sistematizar sus conocimientos, sus pensamientos, sus sentimientos, su cultura. Dentro de esta, aprovechando los diferentes instrumentos donde logramos construir junto a ellos y logramos conversaciones ilustradas que de otra manera no saldrían con esa fluidez y con esa ganas de construir.
y luego no perder la oportunidad de sistematizar métodos, pero también contenidos para lograr divulgación a diferentes niveles. Y cómo logramos influenciar con nuevas informaciones, como esto del concepto, que a mí me gusta esto y que los campesinos e indígenas manejan muy bien, que es el concepto de agua verde y de agua azul. Y es de que del 100% del agua que cae sobre un territorio, el 65% la detiene la cobertura vegetal con la que contemos y el otro 35% se convierte en agua azul. Entonces quiere decir de que si manejamos una buena cobertura, nosotros podríamos tener una capacidad de tener un entorno que se regenera con mayor facilidad que si tenemos espacios que no valgan la pena. Entonces, mi trabajo ha sido cómo lograr el avivamiento del protagonismo local a partir de lo propio, cómo interactuar con los actores internos y externos para participar en la toma de decisiones e influenciar en la academia, en la política y en las decisiones económicas que tienen que ver con las diferentes unidades de estudio. Entonces, eso es lo que me gustaría compartir y muchas gracias por su atención. Bueno, Mario. No sé si hay preguntas. Sí, vamos a dar, gracias Mario, re lindo, la verdad que a mí me surgen un montón de preguntas. Mario, ¿querés dejar de compartir así charlamos? Y si hay preguntas, si alguien no puede hablar, lo hacemos por chat y si no, abrimos los micrófonos y preguntamos. Muy lindo, Mario. La verdad que ya le mandé a un compañero que tiene que escuchar este video porque no se podía sumar. Ah, está bien. Ay, qué alegría que ahí está el amigo don Tomás Viasante. Tomás, Paulo de Chile también se sumaron. Bueno, Karina es de Argentina. Y Ricardo, no sé si querés contarnos de dónde sos, si podés abrir el micrófono también. Yo, Mario, te dejo como una pregunta que me viene atravesando de algunas cosas en términos de los procesos, más allá de las metodologías, los procesos y tu rol en esos procesos, más allá de trabajar con la metodología y todo eso que explicaste, que hace mucho sentido, y creo que cosas que dijiste hablan de un proceso, sobre todo el último dibujito, pero digamos, ¿desde dónde llegás a estos territorios, a estos municipios? Bueno, Sí, eso. yo trabajé durante 10, 12 años en una escuela de agricultura que trabaja para estudiantes de casi toda América Latina. Y luego, antes de salir, mi jefe me invitaron a una consultoría en Nicaragua. Y mi jefe me dijo, es el tiempo que se lance solo. Yo le doy permiso sin goce de sueldo para que haga esa consultoría porque es su apertura a trabajar, a que sea más compartido y no solo que quede acá. Y entonces, desde ese momento, hace 25 años más o menos, comencé a trabajar independiente. Y entonces trato de trabajar, acompaño procesos con campesinos e indígenas, así como por mi cuenta, gente que me deja experimentar, gente que me deja asesorarla, pero también cuando van a sistematizar esas experiencias dicen, no, don Mario es el que ha estado acompañando esto. Entonces hay como una interdependencia con grupos en el territorio y también trabajo con instituciones que apuestan a procesos. Entonces por ahí es como mi trabajo de que puedo compartirme 2 semanas en un lado, 2 meses en otro, 3 en otro, trabajando en temas así, sistematizando, que he llegado a desarrollar como una propuesta de sistematización de la realidad desde esta perspectiva. Y entonces, y también de cómo ir generando diferentes materiales educativos y de comunicación que puedan aportar a socializar esto. Por ejemplo, ahora a veces ya no me contratan, sino que me dicen, capacítenos en levantar la información y en analizar la información. Entonces, eso es lo que hago. Esa es la idea que no querer solo depender de un sueldo, sino de estar trabajando atento y contribuyendo a la apertura de posibilidades que van surgiendo. Entonces, es bonito porque no tienes una camisa institucional, sino que puedes tener cierto nivel de libertad.
y también tener cierto nivel en términos de los tiempos, es lo que hablábamos el otro día en el taller nuestro, sobre la incidencia del tiempo y el tiempo académico y el tiempo de los actores, y eso, me pareció brillante eso que aportaste. Bueno, acá Ricardo nos dice que es de Mendoza, Argentina, tierra del buen vino, qué rico, un vino Malbec. Dice Mario, muy buena la presentación. En nuestra universidad estamos trabajando con alumnos sobre la relación territorio y currículum. Esta experiencia está excelente para sugerirnos posibilidades. Bien, gracias Ricardo. Bueno, no sé si alguien más quiere sumar alguna pregunta, yo tengo como un montón, pero bueno. Bueno, yo lo que quisiera decir, tal vez el comentario este es de que el haber separado lo académico de la vida cotidiana es una deuda que todavía las universidades estaríamos por pagar a nuestros pueblos, por recompensar a nuestros pueblos, porque la vida cotidiana va por un lado y lo académico va por otro, y yo creo que yo creo que hay buenos ejemplos en Brasil, con Tomás debe tener buenos ejemplos, y en Inglaterra, donde ya eso de que si el informante es tan clave, debe estar en la mesa de examen del doctor, del nuevo doctor, y puede ser llegar a ser hasta coautor de la... Yo creo que esa visión de apertura y de articulación entre el saber tradicional y el académico es el futuro incluso de la humanidad. Sí, sí, ahí como... Bueno, solo saludarte, Mario, en la distancia. Qué gusto. Siento y pido perdón porque llegué tarde a la exposición y solo he escuchado los últimos 10 o cuarto de hora. Pero bueno, es decir, me gustaría en todo caso, por introducir algo, tu pasión también por la agroecología. Si puedes unir algo de esto, algunas experiencias o algo de participación, agroecología en municipios. No sé si ahí puedes meter algo. Bueno, lo que yo digo es que desde el enfoque agroecológico nosotros podemos aportar a un mejor uso de los recursos del municipio. Por ejemplo, hemos tenido, municipios donde el alcalde dice, de la remesa yo tengo tanto. Y entonces le sugerimos, por ejemplo, de que cada familia tuviera una media manzana o una manzana, y que esa media manzana se manejara desde una visión agroecológica. ¿Y qué pasa? Que cuando hacemos esto estamos elevando el valor del patrimonio, el valor del conocimiento, las posibilidades de articular, generar un mejor flujo a los mercados locales y a la generación de alimentos, y también a nivel económico. A nivel económico incrementamos en 30 hasta 50 veces en 2 a 3 años el patrimonio a que tiene acceso la familia. Entonces por ahí yo lo veo como una salida no solamente ambiental, sino una salida ambiental, social y económica válida. ¿Y qué pasa? Que una sociedad, un municipios, varias articulaciones, esto va creando como la posibilidad de hacer propuestas con cada vez mayor alcance, y también generando conocimiento que va siendo acumulado y recreado para poder hacer otra cosa que es más, que si nosotros logramos en un país, en 5 municipios con climáticamente diferenciados, socialmente diferenciados, logramos hacer 5, 10 municipios en esto. Cuando queramos lanzar esto como propuesta nacional, es más fácil, porque tenemos de dónde aprender, ¿verdad? Cómo sistematizamos el intercambio. Yo algún día he pensado de que el país se podría manejar desde una visión agroecológica con unos 50 técnicos, hombres y mujeres, liderando un proceso de acompañamiento y sistematización, porque ¿qué pasa? Yo pertenezco a una asociación que se llama Asociación para una Agricultura Sostenible, Ecológica y Humana, que se llama Cosecha, y me contrató una agencia inglesa para que hiciéramos un análisis de como 18 ONG a las que yo les apoyaban con dinero. Y cuando terminamos nos dimos cuenta de algo.
y el mismo director dice, caramba, dice, en las ONG donde no tenemos agrónomos es donde tenemos mejores ejemplos de agricultura sostenible. Y era que la idea era capacitar a campesinos a desarrollar sus fincas, y cuando necesitamos llevar campesinos a otras fincas campesinas, nos dábamos el lujo de decir, este es un campesino de zona seca que solo tiene acceso a 3 manzanas de tierra. Este va a asesorar a campesinos de ese nivel y con ese acceso a recursos. Este campesino está metido al mercado con esto, con el otro, le ponemos un asesor campesino de ese nivel, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que no se niega la visión del profesional, pero cómo tratamos de que el profesional ayude a sistematizar, a investigar, a generar nuevas preguntas, a ponernos al día en esto. Por ejemplo, hay prácticas que son altamente confiables. Por ejemplo, en Honduras hay una práctica que es un patrón, que cuando el maíz está al 1.5 meses de altura, el campesino agarra tierra del suelo y la tira sobre la mata picada por la plaga. Entonces cuando yo voy y le digo, bueno, ¿y qué hace eso? Es que el gusano le molesta la arena que le tiramos y la tierra y se baja y deja de molestar. ¿Y les da resultado? Sí, da resultado. Como a la 1.5 semanas voy a la misma parcela y los gusanos, el gusano de la mariposa plaga que va a hacer, las patas son más fuertes, que va a ser en las patas del adulto. Entonces estaban los gusanos muertos como a la 1.5 semanas como bolsa de pus, color café. Eso significa que esos gusanos murieron por virus o bacterias. Entonces, si yo agarro 20 de esos gusanos, los macero en una taza y los vuelvo a asperjar al cultivo, una bomba que no tenga agrotóxico, yo estoy poniendo las enfermedades que mataron a la plaga horizontalmente sobre el cultivo. Pero si yo agarro con 15 campesinos, con 15 fincas, agarro esta misma práctica y le meto un estudiante para tomar datos de cómo se comporta la plaga, yo puedo crear todo un protocolo para ver cómo utilizar los microorganismos del suelo en el control de la plaga. Y esto puede ser el protocolo para una tesis de doctorado al más alto nivel. O sea, cómo vemos en la realidad que viven nuestros pueblos y en los conocimientos que tienen nuestros pueblos, las posibilidades de crear una ciencia de futuro al más fino y alto nivel. Entonces, por ahí es donde yo veo que el enfoque agroecológico del que compartimos con Tomás esta idea es cómo nosotros podemos hacer esto. O por ejemplo, esta idea de Tomás, que no sé si la agarró en América del Sur, de tratar de analizar desde el punto de vista de los manglares, porque en los manglares pasan cosas por debajo y por encima que es fácil de compartirlas con la gente local, incluso con el analfabeto, pero que conoce el manglar. Entonces, yo creo que ese tipo de profundidades, esa de las que nos estamos perdiendo si la academia no vuelve sus ojos a una ciencia junto a la gente, con el pueblo. No sé, Tomás, si vamos por ahí. Muchas gracias. No, muchas gracias. Y efectivamente lo de los manglares lo copié, vamos por decirlo de alguna manera, lo fotografié o lo radiografié del Ecuador, de la zona costera del Ecuador, que obviamente está llena de manglares. Es una buena... pero usted es de quien yo aprendí el diagnóstico rural participativo. Porque los textos que llegaron a Canarias de Mario Ardón sobre el diagnóstico rural participativo nos ilustraron muchísimo y dijimos, ¿y esto de dónde viene? Bueno, y al final encontramos que también había un señor en Inglaterra que escribía esto en inglés, pero usted lo practicaba además, ¿no? Y me parece muy interesante eso, ¿no? Una vez pasé por Londres y la gente leía IED. Una señora ahí muy amable que maneja el centro de documentación me dice, tenemos 25 jóvenes que van para varias partes del mundo. Queremos ver si en la tarde hablan con usted. Entonces yo fui y puse mis diapositivas así artesanales y todo. Y cuando terminé la plática me dicen los jóvenes, nosotros conocemos todos esos instrumentos que usted nos enseña, pero no sabemos qué hacer frente a 200 personas, frente a 400 personas con esas herramientas. O sea, lo que yo he tratado de hacer es ir identificando herramientas, puliéndolas junto a la gente para que incluso se pierda el miedo de usarlas frente a la gente. Y cómo gestionar el conocimiento de la sociedad. Incluso estar dispuestos
a desconstruir. Por ejemplo, yo ya llevo un plan, llego a un territorio que voy a hablar sobre un proyecto agrícola grande, llego a un territorio y convoco a una reunión y no me llega la gente. Entonces les digo a mi equipo, bueno, vamos a repartirnos de 2 en 2 o de 1 en 1 y vamos a hacer tal cosa en cada familia. Pasamos el primer día en una familia, 5 familias, 10 familias. Al tercer día comienzan a decir, ¿y cuándo va a ir a mi casa? ¿Cuándo va a ir? O sea, ya después del tercer día vamos a investigar a la gente por demanda. Por demanda. Entonces, ¿qué pasa? Que después ya el quinto día, decimos, el día 7, vamos a compartir lo que hemos recopilado. Y ahí nos llegan 100, 200 personas a la reunión, ¿verdad? Entonces, estar dispuesto que si no podemos hacer una reunión de punto de partida, pues hagámosla de punto de salida. O sea, y no ponernos nerviosos por eso. Entonces, pero a veces, si no tenemos mucha experiencia, podemos salir fracasados solo porque no nos llegó una gente a la primera reunión. O, por ejemplo, en unas reuniones, en el territorio está muy politizado, ¿eh? Si yo hacía la reunión en la escuela, solo me llegaban los liberales, los del Partido Liberal, porque la escuela había sido gestionada por ellos. Si yo la hacía en el centro comunal, solo me llegaban los nacionalistas, porque los nacionalistas habían sido los que habían acompañado de la construcción de esa infraestructura. Entonces digo yo, pues no, lo vamos a hacer a las 7 de la noche en el campo de fútbol. En la portería poníamos nuestra presentación y ahí se nos llegaba gente, porque era el sitio neutral. Entonces, ¿cómo buscamos eso? ¿Cómo estamos abiertos a esa relectura y a ir construyendo sobre lo que la gente ya es, la gente ya tiene, y no caer en las polarizaciones, jugar a las polarizaciones con la gente de un territorio, ¿verdad? Que nos vamos con uno, sabemos que negamos la opinión de otros. Entonces, ¿cómo buscar el espacio? Es clave. Por eso que yo trato de poner esas visiones, en lo espacial, lo temporal, los diferentes actores, y cómo no excluir a esos diferentes actores. Van a haber actores incluso que va a haber que abordarlos individualmente, pero sin perder la posibilidad de que esta posibilidad se puedan articular. O por ejemplo, cuando analizamos cuencas, la gente de la zona baja cuenta de una manera el problema, la gente de la zona media lo cuenta de otra, y la gente de la zona alta lo cuenta de otra. Y a veces es porque así se funciona. Por ejemplo, hay una plaga que se llama Plutela silostela. Es una plaga del repollo, de las crucíferas, que en la zona caliente el ciclo dura 22 días. En la zona media el ciclo dura 18 días. Y en la zona alta dura mucho más. Entonces, las percepciones de los productores son diferentes. Pero todos tienen razón si los analizamos a cada quien en su espacio y en sus condiciones climáticas. Entonces, ese tipo de lectura es la que nos perdemos cuando no hacemos ese tipo de trabajo de campo acompañando y releyendo con la gente. Y eso es lo que da el campo y eso es lo que enriquecería la academia, ¿no? Esa posibilidad de abrirnos a la diversidad, pero en sentido amplio. Tal cual, coincido plenamente. Es un trabajo de deconstrucción constante, digamos, en estos procesos. Y cuando trabajás en la universidad y las formalidades, y por ejemplo en los territorios que nosotros trabajamos, el acuerdo es con el gobierno local, entonces ahí también hay, como a veces no se suman actores porque no son del mismo partido político, porque no coinciden. Y ahí, bueno, hay que salir a buscar otras estrategias, como decís Mario, de dónde hacerlos encontrar y buscar, si bien el comportamiento aquí en Argentina de estos procesos es bastante más político-institucional en general, y nos falta mucho más de lo rural. Por eso le decía a mi compañero Harold, que es colombiano, zootecnista, que trabajó de muchos procesos en Cuba, y que insiste en que tenemos que trabajar más sobre el desarrollo rural desde nuestra perspectiva, que le iba a pasar lo que estábamos compartiendo, porque me parece que es re interesante. Bueno, yo creo que en Cuba tienen una cosa que es bien pionera, que es que a los alumnos de casi todas las carreras posibles, o una buena parte de carrera, la clase de agroecología se les da en los primeros años de entrada. De tal manera de que el estudiante que recibe agroecología, cuando está con su profesor de química, le dice, ¿y esto cómo se aplica en esto? Y esto,
o con su profesor de física o de o sea, que dar la carrera, la materia de agroecología en uno, dos o tres niveles en los primeros años de formación en economía, en agronomía, en forestal, en diferente, en nutrición, creo que ayudaría a crear profesionales más íntegros, más de visión múltiple, de visión compleja. Y yo creo que ahí es donde está. Y yo tuve la suerte de que yo llegué a esta escuela de agricultura como investigador y no como docente. Entonces yo, por ejemplo, trabajaba investigando y solo tenía talleres de 3 semanas, módulos decimos nosotros, de 3 semanas con estudiantes de primer año, de los que iban a hacer tesis, así, era como un profesor flotante de diferentes clases. Entonces eso me ayudó. Y la otra cosa era que hacía que yo cada vez que venía la temporada de elegir tesis, yo escribía 2 párrafos sobre temas de tesis que a mí me gustaría que se hicieran. Y entonces yo escribía 2 párrafos con un buen título y decía este. Y entonces lo circulaba entre los estudiantes. Entonces me llegaban y decían, a mí me gusta este. Ah, bueno, le gusta ese. Entonces aquí hay estos 3 libros que yo ya había leído. Entonces cuando regresaban 2 semanas después y los entrevistaba, a los que habían leído seguía apoyándolos, a los que no los habían leído, entonces los iba dejando. Entonces no me quitaban tiempo, pero sí es como un mecanismo de jugar con la diversidad, porque a veces los maestros en la academia nos descuidamos de atraer a los alumnos a nuestros temas de interés y entonces se sienten como que no existe el incentivo, el apoyo. Y yo creo que por ahí, si creáramos esta costumbre de hacer, de argumentar de 3 a 5 a 6 a 10 temas de tesis con estudiantes coherentes con el territorio, con la cercanía, y poner algún incentivo de la universidad como aportes de $500, $1,000 a los mejores temas, para los gastos. Yo creo que sí se podría hacer que los jóvenes ayudaran a hacer esta relectura sistemática de la realidad frente al futuro de la academia y de ellos mismos como profesionales. Sí, bueno, nosotros en la maestría nuestra, pero ya es un posgrado, tenemos bastante ese perfil, pero obviamente siguen siendo los trabajos finales, tesis académicas. Si bien nosotros hacemos mucho juego sobre los estudios de caso, porque trabajamos sobre lo territorial y estamos insistiendo profundamente en la sistematización de experiencias, con 2 talleres metodológicos específicos para que aprendamos juntos más sobre la sistematización de experiencia. Nos falta la formalidad, digamos, de que las universidades nos habilite para que sea un formato de trabajo final del posgrado, pero sin embargo hacemos el ejercicio, hay alumnos acompañándonos en las experiencias que tenemos en los territorios, y es lo que discutíamos el otro día, el tiempo, porque por ahí el tiempo de la investigación en la academia te dicen, este es tu tiempo para hacer esto. Y en realidad nosotros, en el espacio que estamos trabajando, lo trabajamos tranquilos, porque hemos tenido muchos resultados de que nos han venido a buscar para que los acompañemos a un montón de procesos, pero arrancamos y decimos, este proceso es 2 años para arrancar, y tiene que combinarse esto de que decía Mario, que me gustó mucho ese ejemplo del agua verde y el agua celeste o azul, digamos, de que eso, de fertilizar en el territorio, que las capacidades queden en el territorio, que no seamos meros instrumentadores de técnicas o de herramientas para que otros generen o nos den información para construir conocimiento, sino que ese conocimiento sea compartido y vuelva para sus acciones y vuelva para nuestras reflexiones con ellos y con ellas. Es re lindo lo que planteas, me gusta mucho. Hay una gente que es un ejemplo que se me viene a la mente ahorita, y es que en los 90 la Organización de Estudios Tropicales tenía que son como 56 universidades de América Latina y de Estados Unidos, que es un consorcio para enseñar agroecología a los gringos, pero también tienen una versión en español, o tenían una versión en español para enseñar agroecología en América Latina. Y entonces ellos tienen más de 30 estaciones experimentales en Costa Rica. Y luego es lindo llegar, por ejemplo, donde Richard Clark, en la estación de la selva,
donde él analizó las fincas de Holdridge, el que hizo la agroecología del trópico americano, el libro ese. Las fincas de cacao diversificadas de Holdridge han venido siendo estudiadas por diferentes grupos de estudiantes, y entonces el señor Clark y Barbara Clark tienen, por ejemplo, el protocolo de todo el estudio por más de 30 años, y dice, el muestreo que vamos a hacer con ustedes está en este punto. O sea, cómo creamos estudios de largo alcance con docentes que le van dando como la columna vertebral, y ir aprovechando ese tipo de estudios de largo alcance como para ir formando estudiantes. Y eso lo hacen muy bien esta gente de la Estación Biológica La Selva. También está otra, el Jardín Botánico Wilson, en el sur de Costa Rica, donde el Jardín Botánico Wilson, la anécdota es preciosa, porque el gringo se encontró con un alemán en un viaje, y el alemán le dijo que él estaba dispuesto a comprar toda la diversidad de bromelias que hubieran en el Caribe. Y entonces el tipo regresó emocionado, fundó el Jardín Botánico Wilson, comenzó a traer bromelias de todo el mundo, de todo el Caribe. Cuando tenía la colección de bromelias más completa del Caribe, buscó la dirección del alemán y la había perdido. Entonces ha quedado un jardín botánico con toda la diversidad abierto a la educación, que está ahí, ¿verdad?, para ir a hacer este tipo de estudio. Como que la vida es así, pues. Un simple olvido, un mal economista hace que nos quede una cosa que valga la pena para el país. O por ejemplo, últimamente, hace menos de 3 meses, he descubierto un nuevo sistema aquí cerca de Tegucigalpa, que vino de la zona de Cantabria, de la zona de España, de manejo de suelo, agua, humedad y biodiversidad. Y hay como 7, 8 más. Y entonces, como que ese tipo de espacios también pueden ser objeto de estudios integrales y de analizar la sostenibilidad. Porque ¿por qué más de 500 años siguen vivos, siguen vigentes y siguen fértiles? ¿Verdad? Espacios de 20, 30 kilómetros de conservación de suelo y agua, que si ya lo quisiéramos hacer en estos momentos costaría millones y sería imposible, ¿verdad? Entonces, cosas así, o por ejemplo, por mucho tiempo los que trabajábamos en conservación del suelo decíamos no meter ganado en la conservación del suelo. Estas parcelas de conservación del suelo y agua se diseñaron para meter ganado. Solo que el ganado tiene dónde salir y tiene por dónde entrar, no tirarse verticalmente por la ladera. Entonces, la cosa es cómo hay lecciones, o por ejemplo, me da tristeza porque hay un sistema como de 20, de 50 kilómetros, pero de 20 de conservación del suelo a menos de 5 minutos de aquí de la capital. Y han pasado programas de cuencas y todo eso, y terminaron haciendo reforestaciones en donde no debían y convirtiendo una laguna que era la centralizadora del agua, que después se canalizaba por taujías por debajo del terreno, lo convirtieron en un campo de fútbol. ¿Verdad? O sea, cosas que hacemos por pura ignorancia y por puro no poner a ver cómo funcionan los ecosistemas a los que acompañamos en el territorio. No sé si Karina o Ricardo, que están ahí calladitos, no les vemos. Karina está sin micrófono. Me dijo que me escribía por el chat, cualquier cosa. Y Ricardo, no sé si también está sin micrófono, querés intervenir, contarnos, digamos, también. Ahí puso Ricardo, amplio y radical, y estar dispuesto a cambiar el propio punto de vista y la propia estrategia, pero los territorios fragmentados por las diversas posturas están presentes. Ricardo, te escuchamos. No, me parece fantástico el aporte, la experiencia, pero también nos gustaría saber si tienen alguna página o algún sitio donde poder profundizar un poco sobre estas experiencias. Nosotros participamos personalmente, aparte de la universidad, en una asociación civil que tiene experiencias en el territorio, en la agricultura,
sobre todo en la agricultura familiar, hortalizas, algunas. Entre nosotros tenemos, aparte de la vid, que es lo que dijo Romina, tan importante como la vid, el olivo, los frutos secos, los nogales, las nueces, y también es el segundo cinturón verde de alimentación de la Argentina, Mendoza, ¿sí? En verduras y hortalizas. El primero es La Plata y el segundo es Mendoza. En decadencia, porque la expansión urbana, peor que hacer una cancha sobre una laguna, la expansión urbana se está comiendo toda la zona más fértil, digamos, de la agricultura familiar, el ajo, la cebolla, zapallo, todo lo que es la alimentación. La agroindustria, la Pampa manda comida para el extranjero, nosotros mandamos comida para que coman los argentinos, digamos, para resumirlo muy exageradamente, ¿no es cierto? Bueno, y tenemos una población inmigrante muy importante, sobre todo boliviana. La mayor, yo siempre digo, Mendoza vive sobre la espalda de los bolivianos, ¿sí? Los que se ocupan de las tareas más difíciles de la agricultura, que es estar con la espalda en el suelo, ahí sobre el suelo, recogiendo y sembrando, son sobre todo la mano de obra boliviana. Y para la cosecha de la uva también. Ahora, justamente en este momento, la gran discusión de toda nuestra sociedad es cómo hacer en el medio de la pandemia para que los bolivianos puedan venir ahora este verano a levantar la cosecha de la uva y la aceituna, por ejemplo. Son los grandes temas de nuestra sociedad. Bueno, pero me gustaría saber si tienen algún sitio, algún lugar donde poder trabajar. Participamos en esta asociación en la que yo estoy, participamos de un programa que se llama Programa Mercosur Social y Solidario. Sobre todo se ocupa de los temas de la migración, de la trata, pero también de la agricultura, de los movimientos sin tierra, tanto en Brasil como acá en la Argentina, ¿sí? Y bueno, me gustaría saber si hay algún sitio donde poder consultar más ampliamente las experiencias que ha comentado. Bueno, hay en mi Facebook, si usted entra a Mario Ardón Mejía, hay 2 álbumes. Ajá. Uno es sobre mis libros y el otro que es recomendaciones de libros. O sea, cosas que yo he leído, incluso el de Bordes Creativos está ahí. O sea, recomendaciones de libros que yo he leído y que creo que es bueno compartir. Entonces, ahí pueden encontrar varias cosas. Y si ponen Google Mario Ardón Mejía, también le salen varias cosas, incluso cosas que están en el CIMAS, cosas que están... Hay 2 CIMAS, hay un CIMAS con C y un CIMAS con S. Ah, sí, Tomás estuvo en nuestra universidad hace un tiempo atrás. Estuvo en un seminario. Complutense, ¿verdad? El de Madrid. Pero los 2 tienen que ver con agricultura sostenible, más creo que el de con S. Es más de agricultura sostenible en Mesoamérica. Se llama CIMAS con S. Ahí para mí son los más confiables en circulación de información y en generación de información en agricultura sostenible. Qué bueno. Yo estoy ligado a ellos también, al CIMAS con S. Al CIMAS, el otro soy admirador y usuario. Qué bueno. Estás ahí, puede hallar, pero también en todas las publicaciones mías las hay en mi Facebook y creo que casi todas tienen acceso a bajarlas. Sí, hay uno que hicimos que se llama Agroecología Práctica. Y cuando me encuentro a los agroecólogos de Vaca Sagrada, me dicen, ¿y la agroecología que nosotros promovemos cuál es? No, le digo, es que lo hice con 2 indígenas, ese libro. Y ahí nuestro propósito fue ilustrar todo lo que podíamos ilustrar desde la práctica en agroecología.
Entonces, por eso se llama agroecología práctica, pero el título me gusta y ahora les digo, y viene el tomo 2, porque es Bueno, que vale la pena, porque la duda de ellos me inspira. qué bueno. Ese es un libro como de 250 páginas, que es de cómo construir casi a partir de lo que la gente tiene. Yo en agroecología tengo dos maestros. Uno es el que ustedes tienen ahí, a Mario Ardón. Tengo sus libritos que como este que está citando, que son eminentemente prácticos. Yo vivo también en un pueblo rural y tenemos también una comunidad de unas 50 familias que tenemos producción común, con agricultores que nos trabajan y hacemos, bueno, pues eso. Y entonces nos es muy útil eso. El otro es Eduardo Sevilla, que está casado con, bueno, vive con una compañera argentina en Rosario, también agroecóloga, y bueno, son dos referencias siempre muy buenas, ¿no?, para todo esto. Pero Ricardo, no sé de qué universidad es, porque ahí nos lo ponen. ¿Dónde nos vimos? En la Universidad de Cuyo estuviste en un en seminario Cuyo. de extensión. Ok, sí, en En un Mendoza. seminario de extensión. Nos formaste. Okay, sí. Sí. Ok, ahora sí. En la Facultad de Ciencias Políticas se hicieron las sesiones. Vale. No, por saludarnos. Sí. Un punto de encuentro. Así es. Y bueno, en la red Sentipensante en la que estamos, este encuentro que está haciendo todas estas actividades, hay una gente de México que yo no sé si, Mario, ustedes están en contacto directo. En algún momento estuvieron, pero no sé si siguen. Con nosotros sigue muy de cerca Humberto Macías. Sí. Trabajamos con ellos en cuencas, precisamente en las cuencas hidrográficas, y tenían un trabajo muy interesante en la línea de ustedes. Y bueno, México les queda más cerca, ¿no? Sí. Sería interesante ahí que pudieran enlazar, porque creo que ellos también tienen, no tanta experiencia como usted, pero tienen muy buena mano. Tanto él, que está en el DF, como otro grupo que está en Jalapa, que también son interesantes. Por ir armando redes, ¿no?, que es lo que me gusta a mí, enredar. Sí. No, con Humberto ya estamos de cerca. También hay otro tipo que vale la pena para mí, que deberíamos invitarlo, es a Víctor Manuel Toledo, que ahora es ministro de Medio Ambiente, ¿verdad? Pero ese tipo es fantástico en la parte de biología y de todo esto. Incluso tiene una revista que se llama Etnoecológica, que si usted que pone revista Etnoecológica la puede bajar, y es fantástico el trabajo de este hombre. Ajá. Y es un tipo abierto. Lo que pasa es que ahorita debe estar muy ocupado, pero sí vale la pena. Y hay otra señora que se llama Julia Caravías también, que tiene buen trabajo. Y hay una gente que tiene un librito del siglo XXI, que también es del grupo de esto, Cristina Mapes, que es fantástico ese análisis. Es un librito chiquito del siglo XXI, pero un análisis fantástico sobre lo de la agricultura, algo que vale la pena. Bueno, Karina ahí nos dice que también es de Mendoza, del Valle de Luco, y dice, queremos recuperar y apostar a la experiencia agroecológica locales ante el avance del monocultivo de la vid. Claro. Esta exposición me parece excelente, sobre todo por mi formación en historia. Y hay cosas bonitas que se pueden hacer incluso sin dinero. Yo voy a una región en Lloro, a una como festival que hacen, donde la única entrada a esa reunión es llevar las 5 mejores mazorcas. Te llevan las 5 mejores mazorcas. Esa es la llegada. Hay reuniones de 2.000, 3.000 mazorcas de maíz. Luego se hacen los criterios para separar esas mazorcas de maíz. Una que puede ser color, cómo cubre la punta de la mazorca, qué tan fuerte es el tronco, todo lo que es externo.
Entonces se hacen 5 o 6 grupos de mazorcas de maíz. Luego, antes de abrirlas, y se pasan las otras a otro sitio, antes de abrirlas se crean los criterios para seleccionarlas en mazorca abierta. Una vez se hacen otros grupos, entonces quedan como unas 700 a 800 mazorcas clasificadas. Luego se despuntan y luego se desgranan y se revuelven. Y cada quien que llevó maíz lleva su puño de maíz para establecer una parcela aparte. Y yo he ido a zonas donde se mira así en la ladera y se miran los cuadros de las diferencias del maíz. Porque ¿qué pasa? Que esto lo hacían nuestros pueblos casi sin saber. Un campesino le prestaba a otro de otro lado y así iban recombinando. Pero aquí, bajo este ejercicio, se logra una recombinación de lo mejor del territorio. Y lo mismo puede pasar con gallinas, lo mismo puede pasar con cerdos, ese tipo de planificación para gestionar mejor la diversidad en sociedad. Y eso es algo que se puede hacer desde una parroquia, desde un sindicato, desde algo que no... Y lo bueno tal vez es no perder como académico la oportunidad de documentar eso, con datos, para sistematizarlo, para darle seguimiento. Entonces pueden ser proyectos que son sostenidos por los actores del territorio, ¿no? Y eso se puede hacer con varias semillas, pero maíz se presta para eso, por ejemplo. Semilla, maíz y papa en el norte, en Jujuy, en Yavi, y antes de llegar a Yavi, y también toda la zona alrededor de la Quiaca, digamos, esa práctica, tanto con el maíz como con la papa, con las diferentes formas de papa, y los diferentes colores de la papa también, porque como 200, 300 clases de papa diferentes. Es hermosísimo, hermosísimo cómo se van armando las parcelas en lugares que son aparentemente inhóspitos, aparentemente es puna, pero en donde hay un huequito, donde hay una caída entre cerros, ahí florece una agricultura extraordinaria. ¿Sí? Sí, a mí me pasó algo muy bonito en Canarias, en Tenerife. Fuimos a unos parques rurales a hacer unos diagnósticos, ¿no? Y fue precioso porque la gente que me había contratado para ir eran de la Universidad de La Laguna. Uh-huh. Cuando en la noche Luis Bermejo me presentó, de la audiencia dice un viejito, ahí es lo que dijo que yo era el zamorano, y dijo un viejito, ahí es donde yo les digo que debemos mandar a estudiar a los estudiantes nuestros para que aprendan agricultura de verdad. Había sido el asistente del primer director del Zamorano, don Juan se llama. Entonces, pero luego vamos en el siguiente día, porque la gente que había armado no había avanzado, y vamos a la oficina de sociología de la municipalidad de La Orotava. Habían dos trabajadores sociales y fuimos a hablar a la oficina con los 3 que me iban a acompañar en el proceso de la capacitación, como de mes y medio casi. Y entonces vamos a la oficina como a 3. Llegamos a la oficina y nos dicen los de la oficina social, no, de ahí no van a nada esos pueblos. Benijos creo que íbamos a ir. Ahí no van a nada esos pueblos, ahí a la gente ahora le interesa el ecoturismo, en motos en la playa, la cuatrimoto para andar en el mar, ahí no van a nada. Ahí cuando queremos hacer nosotros algo en ese pueblo, el que nos sirve es el cartero y un tipo que tenía como 4 negocios, hasta incluido el parqueo y todo ahí. Esos 2 son los que a nosotros nos ayudan, cuando queremos información de ahí, esos 2. Y fuimos a donde los 2, el cartero se sabía la vida y obra de cada familia. Y nos hicimos juegos y todo con el cartero, todos los listados, luego la economía con el tipo de los negocios, perfecto. Cuando terminamos de entrevistar, pues cuando salí de la Universidad de La Orotava me dicen los compañeros que me habían puesto para que me ayudaran. ¿Y qué te pareció la sociólogo de la Municipalidad de La Orotava? Le digo que los funcionarios públicos son iguales en todo el mundo. Entonces,
nos fuimos allá, llegamos, hablamos con los que nos dijeron ellos que debíamos hablar, porque de veras tenían razón. Pero cuando eran ya como las 3:30, algo así, me dicen, ya nos vamos para Santa Cruz, para abajo, para Tenerife. Ya nos vamos, me dice. No, les digo, todavía falta. Y comenzamos a caminar así por unos caminitos que hay en la ladera, y estaba un señor con su familia, con sus hijas y sus señoras sachando papa. O sea, que le ponen cal y hacen un tratamiento a la papa. Entonces les digo yo, buenas tardes, por allá, nos dijo el viejo bien enojado. Buenas tardes, por allá. Pucha, ¿qué hacemos? Me dicen, ¿qué? Sentémonos aquí en estas piedras, afuera del camino, afuera de la propiedad del señor. Ya nos sentamos y comenzamos a platicar. Como a los 15 minutos yo vi de reojo que el señor tiró la azada por allá y caminó hacia donde nosotros. Y dice el señor, perdonen, dice, nosotros los hemos tratado mal a ustedes. No, le digo, usted está trabajando, nosotros andamos conociendo acá. No, joder, nosotros hemos tratado mal. No, le digo, pero no, dice, es que nosotros los hemos tratado mal a ustedes porque creíamos que eran testigos de Jehová. Pero como ustedes no insistieron, dice, dijimos, ellos no son testigos de Jehová, andan en otra misión. ¿En qué andan? ¿Para qué podemos servirle? Y comenzamos a decirle que esto, que el otro. Ah, sí, dice, y por apodo nos daban los informantes, que queremos saber, que dicen que aquí hay varias clases de papa, 18 clases de papas diferentes, criollas, que se siembran para comer, a mano vuelta, o sea, ganando brazos. Y aún con eso, esa papa es casi sagrada para comer. Y con esa se cultiva papa holandesa para exportar a Inglaterra y todo eso. Pero la papa de ellos es ganada. Y económicamente es clave, porque uno puede tener 4 veces la plata para contratar mano de obra, pero si no la ha ganado a mano vuelta, no la va a tener nunca, ¿va? Para cultivar el cultivo de esta exportación. Entonces, vemos cómo lugares que aparentemente podríamos decir están absorbidos por otras cosas, todavía siguen aferrados a una tradición y a unos recursos y a unos conocimientos que vale la pena rescatar, y que ellos mismos están conscientes de que vale la pena rescatar, independientemente de su formación, de todo. Hay eso. Entonces, creo que todavía estamos a tiempo de eso. Ciertamente. Gracias, porque creo que en esos viajes la acompañó una chica que se llama Cristina Molina, sí, que sigue trabajando con CIMAS, seguimos trabajando juntos. Ay, qué bueno. Y si era en Anaga, mi compañera Loli Hernández seguramente también andaba cerca por ahí en esos temas. Ese curso fue bonito porque se formaron como 5 grupos y fue bien bonito porque hay principios. Por ejemplo, yo aprendí de un hermano postizo de la importancia en la academia de hacernos los muertos. Entonces, después de que di el taller teórico de cómo hacer el trabajo en el campo, nos dividimos en 5 grupos, y yo pedí que hablar con los coordinadores de los 5 grupos. Y una de mis primeras recomendaciones fue, sépanse hacer los muertos. O sea, que hay que andar acompañando y todo eso. Pero un grupo, uno de los que daba de coordinador, se la tomó tan en serio que los dejó trabajar solos. Y la gente hacía. Y cuando yo me fijé, dejé a ese grupo en la presentación final, lo dejé por último. Y cuando aquel grupo comenzó, que hacían la presentación de los resultados, pero siempre le tiraban una chinita de que hubieran necesitado más apoyo. Cuando terminaron las presentaciones, dice la persona que andaba acompañándole, es que yo no los apoyé más porque Mario nos dijo que había hacernos los muertos. Sí, le digo, pero yo no te dije que te murieras. Hacerse el muerto es sostenerme en participar yo mientras no haya necesidad. Pero si hay necesidad, claro, hay que entrarle y resolver. Claro. Porque lo contrario es cuando vamos como testigos de Jehová. Sí. Nos echan de la tierra. Sí, entonces, ¿cómo este tipo de cosas hasta requiere eso, hasta saber dosificar ese involucramiento, ¿no? No sustituir al otro, tanto como alumno, como poblador, como informante, sino que dejarlo ser para lograr tener esa objetividad que buscamos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que a veces no... por ejemplo, yo conozco mucha gente... Incluso estar atento, por ejemplo, en los talleres, por ejemplo, a mí me dicen, aquí están estas 80 personas,
Inmediatamente hago 5 o 6 grupos para trabajar temas diferentes, ¿verdad? Y por ejemplo, me han pasado cosas feas. Por ejemplo, un día en Managua, en los 2 barrios más criminales de Nicaragua, en la ciudad Sandino y en la Jorge Dimitrov, ahí todo detiene a la fuerza. A mí me tenía que salir a cuidar y entonces llego al taller y tenía 67 personas en el taller. Un salón inmenso, como 5 chineando, 7 chineando enfrente. Digo, no, yo talleres con señoras chineando no creo que pueda dar. Así es que yo quisiera que me nombren a unas 2 para que les cuiden los niños a las que van a participar. Y ya comencé a crearme mal cuando ya había quitado algunas y había me achicado un poco el grupo, como 6 o 7 atrás levantan la mano para decirme, en Nicaragua es muy común, que ellas solo iban a estar hasta las 12 en el taller y que de ahí se iban. También se van, les digo, de una sola vez, porque no se puede estar en un taller con gente que solo manda esto. Y también tienen otra costumbre, que en la mañana va uno y en la tarde mandan a un representante. Bueno, total de que ya cuando tenía como 47, comienzo a explicar las tareas que iban a hacer y nadie me miraba la cara, incluso gente profesional, nadie me miraba la cara, ni siquiera los 7 o 8 que yo había ya elegido nadie me miraba la cara y los que me habían contratado me decían, ¿qué leemos para ayudarte? No, nada. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ya vi que nadie quería, como el 5.º intento, que nadie quería verme a la cara mientras recibí, porque no es imposible comunicarse con alguien que no te vea la cara. Entonces digo, nos vamos a contar de 1 a 8. Y comencé a trabajar con grupitos chiquitos. Cuando trabajé con grupitos chiquitos, día y medio, ya se había roto todo. Y cuando iban a presentar sus propios resultados, la cosa salió bien, ¿no? Y entonces cuando terminé, yo había cometido el acierto que un mes antes había dado un taller en el norte de Nicaragua y pedí a un grupo de médicos y de enfermeras que andaban ahí que fueran a presentar los resultados de lo que ellos iban a hacer después del taller y presentaron los resultados de cierre. Y decía la gente, pucha, si hubiéramos actuado nosotros diferente, pucha, ya con la goma moral. Pero de ahí le digo a la que organizó el evento, yo no me voy de esta porque a mí solo me ha ido mal 2 veces. Yo no me voy de esta si no nos reunimos los que organizaron esto para ver por qué fue que me fue mal. Y le digo a la abogada que estaba eso, le digo, ¿cómo fue? Es que invitamos 100 por si solo nos llegaban 50. No, les digo, a estos procesos se invita a gente que ya tenemos identificada para acompañar el proceso, no invitar a 100 por si solo llegan 50. Y de ahí todo un montón de detalles, ¿verdad? Entonces, como que hasta en eso tenemos que tener cuidado. Y entonces, ¿qué pasa? Que me fue mal, sí y no, pero fue por esa voluntad de poder buscar por dónde comenzar, que no era lo que tenía planeado. Y eso sí pasa con bastante frecuencia, ¿no? A mí en unos 600 eventos de este tipo, la experiencia me ha ido mal como 2 veces, pero siempre cuando me va mal me pongo a buscar por qué fue, porque si no nos quedamos ahí como especulando y no es bueno. Eso. Si no hay más palabras, le cuento una anécdota de agroecología de Ecuador. Ajá. Que me ilustró doña Bélgica. No sé por qué le pusieron ese nombre, pero es una señora así con pollera, sombrerito, típica de los Andes. Es la presidenta de la Red Agroecológica del Austro, que son toda la zona andina del sur del Ecuador. Bueno, esta red, que son muchísima gente, van a vender los productos agroecológicos en la ciudad de Cuenca. Llegan a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, y a las 9 de la mañana usted va al mercado agroecológico y ya no encuentra nada, porque lo han vendido todo. Una red comercial realmente bien importante. Entonces, bueno,
con una ONG que les acompaña y eso, intentamos hacer un plan estratégico de mejora de la red. Y llegamos a la conclusión de que si lo vendían todo a las 9 de la mañana, ¿por qué no se quedaban hasta las 12 de la mañana? Y aumentaban la producción y vendían más y ganaban más. Y entonces doña Bélgica, un poco en representación del grupo motor de aquella red, nos dijo, ¿y para qué? Eso es una complicación. Porque nosotros, el buen vivir andino, es que nosotros ya vivimos bien con lo que vendemos. Lo que necesitamos no es producir nosotros más, sino que haya más productores que vendan desde las 9 hasta las 12. Es decir, porque así habrá más familias. Porque si yo como familia tengo que meterme en más tierras, pagar salarios a gente que trabaja para mí y meterme en otra lógica que no es la economía familiar con la que yo trabajo, pues ustedes me estropean la vida, que yo ya tengo una vida bien organizada. Entonces, fíjese que nos dieron una lección, aparte de ampliar la red agroecológica, de lo que es el buen vivir andino en lo práctico, ¿no? Porque muchas veces hablamos de que esto de la participación es estar en reuniones y hablar y decidir. No, no, es hacer. Yo ahí cada día lo veo más claro, hacer ejemplos prácticos de un buen vivir, ¿no? Y la agroecología y la participación ahí, a mí me han dado muchas lecciones. Nosotros algo parecido en 5 municipios de zona seca, donde nuestro fin es mejorar el suelo, la gestión del agua y la humedad. Porque a veces cuando no hablamos de humedad, descuidamos ese otro factor, ¿verdad? De solo del agua, y la humedad es clave, de diferentes puntos de vista, con cobertura, con cosecha, con conservación. Entonces, con una planta, gestionar la humedad y el agua. Entonces, mejorar el sitio donde se cultiva con visión de cultivos de corto, mediano y largo plazo. Entonces, habíamos hecho eso y incluso llegando hasta mercados locales, a mercados municipales. ¿Y qué pasó? Que una agencia, lo primero que hizo para apoyar esta iniciativa en 5 municipios fue un estudio de la demanda de los mercados de Tegucigalpa, Choluteca y otra ciudad, y vinieron con una lista de productos que eran inconsistentes con la capacidad de producción de la diversidad del suelo. Entonces dijo un campesino, uy, si nos ponemos a darle respuesta a esa lista, vamos a tener que aprender a cultivar otra vez. Porque no es los cultivos que nosotros tenemos, la vocación, esto, el otro. Entonces, a veces queriendo ayudarnos desde una visión exterior, nos pueden llegar a no ayudar. Entonces, de ahí con esa misma gente, un día me dijeron a mí, en un proyecto como de 7 años, que querían saber por qué habían tenido medianamente éxito en 5 municipios, más de 50 comunidades metidas. Y entonces yo les dije que quería un grupo de 25 mujeres y 25 varones para hacer un taller de 2 días y medio, algo así. Y al final terminamos con un póster, con todas las ideas clasificadas, y en el centro la idea clave por la que había habido medianamente éxito aceptada por todos, y era por la formación en valores que había tenido lugar en el proceso. Y eso a veces no era lo que menos le ponemos. Sí, antes yo creo que no era solo la agricultura y las técnicas y nada, sino que el centro de todo era por la formación en valores en el proceso de acompañamiento en agricultura sostenible. ¿Verdad? Entonces me dio así como por la cara, ¿no? A veces uno se pone a andar en otra cosa y no descuida esta parte. Y es que esa formación es la que mantiene la relación entre los participantes. Sin esa formación, los grupos se desarman, se pelean, se enemistan y no hay la sostenibilidad social, es la primera que falla, ¿no? antes que la natural o material. Por eso es consistente que la formación en valores sea el centro. ¿Sí? Yo he trabajado también mucho microcrédito. Y también, es decir, si uno está bien todo lo que hay que acompañar, pero asegurar esa parte
que no es que uno tiene que ir a sermonear, es entre ellos mismos, casi que ya tienen eso, pero es como ir a potenciar esa parte. Y el microfinanciamiento como estrategia de articulación del desarrollo del territorio en diferentes escalas, ¿no? Eso es clave. Y la otra es que esas iniciativas de microcrédito queden en poder de los pobladores del territorio y no de una agencia ni de una institución, sino que eso que se fortalece económicamente es para dar respuesta al territorio de por vida, y no que si es de una institución se lo lleva, si es de un banco, si es de una ONG, se lo lleva cuando quiera. En cambio, si es un fondo local del territorio, lo cuidan. Ese es el gran reto. Ese es el gran reto en territorios como el nuestro. En territorios como el nuestro, en los últimos 30, 40 años, lo que más ha cambiado, sobre todo desde los 80 en adelante, es lo que decimos la desendogenización de la cadena productiva. Es decir, nuestro territorio hasta los 80 tenía una gran cantidad de industrias periféricas, satélites de la agricultura, de la agroindustria, que en la actualidad, prácticamente ha desaparecido. Y la dependencia, así tanto de los insumos, de los componentes, de la tecnología externa al territorio, se ha acentuado, y esto ha generado un cambio muy rotundo en la sostenibilidad. Cuando hay una crisis se nota mucho más, ¿sí? Y también se nota mucho más el tema de la imposibilidad de dar soluciones en el empleo, porque todo lo que eran las industrias satélites, todo lo que eran las industrias alrededor de la agroindustria, han desaparecido también como potencialidad de la capacidad de dar empleo, ¿no? Ese es un gran desafío que tenemos para adelante. Bueno, Mario, Ricardo, Tomás, Karina, no sé si alguien tiene algo más para compartir, si no, bueno, Mario, para que saludes y agradecerte el espacio. La grabación la vamos a compartir en el canal de YouTube y seguramente en la página donde está radicado el encuentro. Así que te agradezco los aportes, la verdad que muy interesante. Ya le escribió un compañero para que se ponga en contacto con vos. Así que, bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere agregar algo, Tomás, Mario, por parte del GT. Un abrazo muy grande para Mario y para todos ustedes, pero a Mario, como le tengo de maestro, pues especialmente. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias y un abrazo. En la discusión en algún momento cualquier persona que aunque no haya estado y quiere intercambiando, podemos retomar la plática en cualquier momento. Mucho gusto. Dale, bárbaro, gracias Mario. Gracias a todos y a todas. Saludos. Saludos.